Muy buenas tardes o pues bueno, muy buenos días, de acuerdo al país que todos ustedes nos estén sintonizando en este momento. Bienvenidos a este webinar con respecto al punto pivot, en el cual pues junto al equipo de FX Street y el distrito financiero pues estaremos hablando de este tema, la verdad, bastante interesante y más que todo pues la idea es mirar cómo vamos a utilizar o empezar a utilizar el punto pivot en los mercados financieros tratando de hacer un análisis en vivo y adicionalmente sacándole mucho potencial a esta herramienta que la verdad muchos traders utilizan sobre todo al momento que están iniciando, al momento que estén comenzando a entender, a ver, a explorar más de la plataforma o más que todo pues de la operativa del mercado. Entonces, pues igualmente les recuerdo a todos ustedes que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista de mercado de capitales del Distrito Financiero Trader y profesor de esta institución académica que ya tenemos un gran reconocimiento por parte de Latinoamérica y pues el día de hoy vamos a estar analizando este tema del punto pivot. Igualmente, también me gustaría saber si en estos momentos los demás asistentes nos están escuchando sin ningún problema. Y también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, pues para saber hasta qué el alcance que tenemos en el webinar de este día. Entonces, pues muy buenas tardes y a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema, la verdad, bastante interesante que se centra con respecto al punto pivot. Ok, un saludo a John Albert, muy buenos días para ti. También a que nos está sintonizando Rodrigo, qué pena, desde Santiago de Chile, muy buenos días también para ti. Pero bueno, pues igualmente mientras ustedes se van reportando, me van dejando sus saludos, vamos a empezar hablando un poco más de este tema de el punto pivot, dado que es una herramienta, es un instrumento. Sin embargo, muchos traders los que no han clasificado de cierta manera dependiendo de las características en sí que nos brinda ese instrumento. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando nosotros estamos hablando o digamos que nos hacemos mucha referencia con respecto a digamos que a los instrumentos, siempre vamos a encontrar una clasificación general, que es los indicadores tendenciales y los indicadores osciladores. Yo creo que todo el mundo aquí, tanto por parte de David, que nos está sintonizando desde Medellín, Colombia, un saludo para ti. David, también saludo a Juan, que nos está sintonizando desde Lima, Perú, un saludo para ti, Juan. Como todos ustedes sabrán, sí, esta clasificación es como la más general, pero hay ciertas características adicionales que tiene cada uno de los instrumentos que nosotros vamos a empezar a, digamos, a clasificar. Nosotros ya entendemos que los indicadores de tendenciales son aquellos que no, normalmente nos están dando información de cómo se está comportando y cómo se está determinando la tendencia en los activos, es decir, para analizar la tendencia. No hay ningún problema. Luego tenemos los indicadores de momentum, que aquí ya la clasificación deja de ser tan general, dado que aquí vamos a mirar características en específicos. En este caso estamos viendo la de vitalidad, que es decir, analizar y determinar quién está dominando el activo. Luego tenemos los indicadores de fuerza, que son aquellos que normalmente, como su nombre lo indica, nos están hablando de cómo se está comportando la fuerza en la tendencia. Es decir, analizar si la tendencia que está marcando, en este caso vamos a suponer el euro dólar, tiene fuerza, es en esos momentos esos impulsos alcistas, lo vamos a hacer a través de esos indicadores. Y luego vamos a tener los indicadores cíclicos, que como su nombre lo describe, describe, que pena con ustedes, aquí nos está diciendo es cómo se está comportando dentro de un periodo o un rango determinado una tendencia en un activo. Es decir, tratar de determinar cómo se mueve esos precios de acuerdo a ese ciclo que nosotros estamos analizando. Entonces es un punto, la verdad, bastante interesante y bastante relevante, pero que claro, nosotros decimos, listo, ya entendemos la clasificación, pero entonces, ¿dónde entra este famoso punto pivot? El punto pivot en sí es una herramienta que, si lo miramos desde sus características iniciales, es tendencial. ¿Por qué? Porque en sí el punto pivot siempre se marca al inicio de la jornada del día. No estamos hablando de que se marca con respecto a la sesión, no. Se marca con respecto a la jornada del día y este lo que tiene en cuenta es de determinar cuáles son los posibles soportes y las posibles resistencias que van a marcar los instrumentos durante toda esa jornada del día. Este
instrumento que para algunos puede ser un indicador tendencial, para otros simplemente es un instrumento, digamos que una herramienta como en el caso de Fibonacci, para también algunos otros, empezó a funcionar en la bolsa de Chicago principalmente con los commodities. ¿Por qué? Porque durante los años de los 70s y los 80s, en los mercados financieros se conoció algo como el boom de los commodities, sobre todo en el mercado de capitales. Entonces, claro, ¿qué fue este boom de los commodities? Era cuando había una alta atractividad por activos como el petróleo, activos como los metales preciosos. Bueno, después de la crisis de la plata, igualmente la plata seguía siendo un activo, digamos que bastante apetecible. Teníamos soft commodities como la soya, como la cocoa, e incluso teníamos hard commodities, pero claro, aquí lo importante era eso, que ya existía una tendencia sobre ciertos activos en específicos, pero claro, muchos traders empezaron a determinar, a considerar, pero teniendo en cuenta el promedio de los movimientos anteriores del mercado, es decir, durante la jornada anterior, nosotros podemos llegar a determinar ciertos niveles de soportes y resistencias que van a marcar el transcurso del día, más, sin embargo, de acuerdo a la dirección de los precios, se van a empezar a analizar y a ver si realmente se van a respetar esos soportes y esas resistencias. Entonces, claro, por eso este tipo de instrumento, a pesar de que nació, digamos que más que todo para el mercado de commodities, funciona también para cualquier tipo de mercado porque, como nos está mostrando los niveles y las resistencias en una primera instancia, se considera como los niveles que matemáticamente siempre son calculados y esto lo que le permite es tener una convergencia con los diferentes activos en los mercados. Es decir, que no solamente vamos a tener un activo, sino que vamos a tener muchos activos que vamos a poder utilizar con respecto a el análisis o más que todo poder tener esa información inicial del mercado. ¿Por qué? Porque muy posiblemente las cotizaciones de ahí en adelante puedan llegar a presentar unos cambios, los mercados puedan llegar a cambiar ciertos niveles que se están respetando y por supuesto que la idea es que nosotros al momento en que estemos operando o que esté empezando sobre todo la sesión, la jornada del día, entendamos cuáles van a ser los niveles tanto por parte de nuestras posiciones compradoras y vendedoras a través de los niveles que determina como soportes y resistencias, pero adicionalmente que muchos traders les gusta utilizar estos niveles para empezar a determinar primeros niveles de stop loss y de take profit, sobre todo cuando queremos tomar beneficios. Si llegamos a tomar la tendencia del día, lo que se pueden determinar son ciertos niveles para empezar a establecer órdenes en esos puntos para llevarnos pues la tendencia si efectivamente los mercados o los precios, las cotizaciones respetan esos niveles que nos está marcando el punto pivot. Entonces, yo sé que esto puede sonar en una primera instancia un poco confuso, pero no se preocupen que esto a medida que nosotros lo vamos a ver, sobre todo cuando lo veamos en MetaTrader y en los gráficos, ustedes van a tener, digamos que ya van a saber como, ya entendí esto, es algo, la verdad, bastante sencillo. Pero como todo indicador técnico que nosotros utilicemos en nuestro sistema de trading, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la fórmula matemática que está por detrás. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, si les gusta y más adelante quieren empezar a adaptar esto a sus propios planes de trading o incluso determinarlo ya para un sistema con una condición, pueden empezar a realizar diferentes cambios si se los permiten. Entonces, claro, ustedes no van a entrar a modificar la fórmula digamos que porque sí, sino que nosotros vamos a empezar a realizar un entendimiento, vamos a tratar de analizar cuáles son los componentes. En este caso, el punto pivot siempre va a tener en cuenta el nivel máximo, el mínimo y el cierre, es decir, que estamos hablando de un precio típico en el cual se divide pues por el promedio de estos tres valores. Entonces, claro, aquí estamos teniendo en cuenta que el punto pivot en sí nos está diciendo que es un promedio, pero claro, este se da con respecto al cierre del periodo anterior y normalmente este periodo anterior siempre es diario. Hay algunos traders que les gusta modificarlos para tener, digamos que otros puntos temporales, pero en sí son niveles diarios. ¿Por qué? Porque claro, aquí lo que estamos teniendo en cuenta es todo el promedio que se marcó durante la jornada anterior para poder determinar una proyección de los posibles siguientes promedios. Pero claro, aquí el punto clave es que los niveles de soporte y resistencias que vayan a marcar cada uno digamos, de los niveles que nos muestra el indicador,
siempre van a tener en cuenta con respecto a los periodos anteriores. Es decir, si miramos con respecto a la primera resistencia y a la segunda resistencia, ya vamos a tener en cuenta que aquí estamos tomando el punto pivot más el máximo menos el mínimo, mientras que en la primera resistencia solamente estamos tomando los dos anteriores puntos pivots menos el mínimo del precio. Y claro, entonces aquí ya lo que vamos a ver es que es algo un poco más creciente, más exponencial para determinar estos niveles, pero estos niveles siempre van a tener en cuenta los anteriores niveles marcados por parte de las cotizaciones, es decir, que es un comportamiento histórico para determinar las proyecciones más adelante. Si ustedes quieren modificar esto, pueden realizarlo a través de, pues, del cálculo en sí del punto pivot, pero no de los niveles de los soportes y las resistencias, porque esos ya están determinados matemáticamente. Lo único que vamos a poder cambiar es que si no queremos que tome el cierre, sino que tome la apertura, también eso sí lo vamos a poder llegar a hacer sin ningún problema. Ahora bien, en estos momentos ustedes están viendo un ejemplo de un punto pivot diario, que la verdad es un punto pivot, digamos que esto es una visión tradicional, pero aquí lo importante es que nosotros vamos a empezar a identificar los aspectos generales del punto pivot. Este lo que nos está mostrando es como una proyección promedio diario. O sea, entonces aquí lo estamos viendo igualmente en una temporalidad de una hora, pero aquí, este es un punto pivot que ustedes van a poder descargar a través de MetaTrader, independientemente del broker que ustedes tengan. Normalmente los puntos pivot siempre hacen parte de la página de aplicaciones de MetaTrader de MQL. Igualmente yo se los voy a mostrar más adelante, pero por ahora lo que yo quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Cuando ustedes vean el punto pivot, primero lo que se va a marcar es el pivot del día, que es como la media de todo, es como el punto inicial. Y de ahí para arriba lo que vamos a empezar a encontrar son las primeras resistencias, digamos que en este caso en el gráfico solo nos está mostrando R1 y en la parte inferior lo que vamos a tener son los tres primeros soportes de esa jornada. Entonces, claro, aquí lo importante es que nosotros tengamos en cuenta el siguiente análisis. Al momento en que se marca el punto pivot del día, lo que tengo que ver es cuál es la dirección que están marcando los precios de acuerdo a ese punto pivot. Es decir, que aquí la jornada inició con un movimiento alcista donde las cotizaciones se estaban acercando a la primera resistencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que el impulso de la jornada del día empezó alcista. Y esta es como la primera manera que nosotros vamos a empezar a utilizar este tipo de instrumento en nuestro análisis. Pero muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a nuestros MetaTraders 4, bueno, a la plataforma de trading. Igualmente, normalmente ustedes los pueden encontrar en cualquier plataforma, o sea, la verdad no les voy a mentir, no es que sea una con una única plataforma, de hecho son varias y en este caso lo que van a hacer ustedes para encontrar si, primero, si su broker les ofrece la herramienta del punto pivot, normalmente esa siempre la van a poder encontrar en los indicadores en personalizados. Entonces, en el caso que ustedes no la lleguen a encontrar, no se preocupen que igualmente es una herramienta que ustedes van a poder adquirir, como lo explicaba anteriormente, a través del portal de MQL. El portal de MQL simplemente ustedes ingresan a la parte del terminal y se van a mercado. Para las personas que no sepan muy bien qué es digamos que esta parte de mercado, es como, ¿cómo se los puedo escribir? Como la App Store o la Play Store de MetaTrader. Entonces ustedes aquí van a poder encontrar muchísimos indicadores que son creados por diferentes desarrolladores. Por supuesto, ustedes deben estar viendo en estos momentos dólares, pero no se preocupen. Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es que escriben pivot, digamos que la primera parte del punto pivot, pivot, y simplemente en populares ustedes van a cambiarlos a los gratuitos y les van a salir muchas opciones. ¿Cuáles son las que les voy a recomendar de aquí en adelante? Vamos a descargar PZ Pivot Point, o sea, yo no los descargo porque como pueden ver ya me salen instalados, pero entonces usted les da a descargar, ellos se instalan directamente en la plataforma. También vamos a descargar, vamos a ver si lo veo por acá, el Camarilla Pivots Levels, que la verdad me parece uno muy bueno. Y adicionalmente PZ Pivots Points, pero ya efectiva anual. Entonces, o bueno, IA. Entonces, que para ustedes por el efectivo anual, ya es la costumbre. Entonces, aquí ustedes simplemente les van a descargar, es decir, que simplemente se van a parar en la aplicación y le van a dar descargar. En ese caso, voy a hacer el ejemplo, voy a descargar esta. La verdad nunca la he visto, pero es para que vean que ustedes, que es, para que ustedes vean que se puede utilizar sin ningún problema. Entonces,
es como un punto, la verdad, relevante y digamos que bastante chévere. Entonces, listo, ustedes instalan el pivot, o bueno, la herramienta del pivot, vamos a hacerlo por acá, y simplemente vamos a seleccionar un gráfico, bueno, un activo en estos momentos, no sé, veamos cómo se está comportando hasta este punto, pues el Standard Poor's, bueno, miremos el Dow Jones, porque pues igualmente ahorita está prometiendo pues una apertura, la verdad, bastante interesante, sobre todo pues por, digamos que por estas nuevas tensiones que se determinaron a través de la reunión, o bueno, el anuncio de la posible reunión del 15 de agosto entre China y los Estados Unidos. Entonces hay que mirar tal vez cómo vaya a reaccionar los indicadores en ese momento. Entonces ustedes simplemente cuando los instalen, como lo había mencionado anteriormente, simplemente se van a indicadores personalizados y ahí ya los van a poder encontrar. Digamos que yo tengo bastantes instalados, pero digamos que uno de los que me gusta es el Camarilla Pivots Historical. ¿Por qué? Porque es que siempre nos muestra, este instrumento nos va a mostrar como el punto pivot de los anteriores periodos junto al del periodo actual. Entonces simplemente no van a, digamos que no va a haber necesidad de que realicen un cambio con respecto a los parámetros inicial. De pronto lo que pueden hacer es que si quieren cambiar los colores de los niveles de los soportes y las resistencias, lo van a poder, digamos, hacer sin ningún problema. Digamos, en este caso lo vamos a dejar verde y ahí le vamos a dar a aceptar y como pueden ver, se grafica históricamente hablando todos los puntos pivots anteriores. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo en una temporalidad de 4 horas, nos vamos a acercar y aquí es lo interesante que vamos a poder ver cómo se grafica anteriormente los niveles del punto pivot con la finalidad de que va a tener una mejor certeza de cómo se está presentando esos comportamientos. En este caso, lo que me está, digamos, registrando este punto pivot es que son niveles con respecto a las sesiones. Vamos aquí lo podemos ver incluso pues en una temporalidad, digamos, de la jornada del día. Entonces, por eso me gusta utilizar mucho, digamos que en este aspecto, pero para las personas que tal vez no les guste, digamos que solamente quieren ver el punto pivot con respecto a la jornada, es decir, el diario, aquí ya les voy a recomendar PZ Pivots Point. La verdad, ya es uno un poco más sencillo, igualmente nos muestra el histórico, pero sin duda algunas, digamos que tiene un mejor entendimiento que otros periodos de tiempo y adicionalmente pues que estamos viendo una información, la verdad, bastante interesante. Entonces, vamos a analizar y bueno, de hecho tenemos que continuar con nuestra presentación, pero el punto importante es este. En este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo el Dow Jones en una temporalidad de una hora? Que desde el inicio de la jornada, como podemos ver, las cotizaciones iniciaron por encima del nivel del punto pivot. Es decir, que ya tenemos un comportamiento meramente alcista. De hecho, aquí lo estamos viendo. Efectivamente, se toma toda la jornada. Es decir, que no hay incentivos de que para el inicio de la sesión se haya presentado un movimiento alcista, una corrección, digo, un movimiento bajista, una corrección en la tendencia. Y aquí lo que podemos ver es efectivamente ese movimiento a la alza. Pero el punto interesante es este que ya sobrepasó la primera resistencia por parte de las cotizaciones, es decir, que ya digamos que ya tenemos una confirmación de la tendencia alcista, incluso trató de sobrepasar la segunda resistencia, pero como podemos ver, esta segunda resistencia lo que generó fue un falso rompimiento en donde las cotizaciones ya están presentando un retroceso, donde muy seguramente el nivel de los 27.000 para el Dow Jones va a ser un nivel bastante relevante con respecto a las cotizaciones. Entonces es un punto que vamos a tener en cuenta, pero este va a ser como la primera manera que nosotros vamos a hacer el análisis. Ahora bien, aquí ya les estoy mostrando otro gráfico del punto pivot. Sin embargo, esto ya es con una temporalidad de una hora, pero es o es como una de las maneras que también nosotros vamos a utilizar el punto pivot y es para poder determinar tendencias. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Sobre todo analizando el histórico. No es simplemente ver que si efectivamente el punto pivot arranca por encima de la jornada, tenemos una tendencia alcista. No, es ver el comportamiento de el punto pivot en lo largo del tiempo, que es lo que nosotros podemos definir. Que en este caso, para nuestro ejemplo, desde el 26 de agosto, lo que podemos ver es que la línea del punto pivot mantiene una tendencia alcista. Por supuesto, es demasiado como recta para poder analizar en este punto, pero lo que podemos ver es que los precios siempre han intentado oscilar entre el por encima del punto pivot al punto de llegar a la primera, incluso segunda resistencia. Entonces, claro, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Que aquí vamos a poder identificar de una mejor manera una tendencia alcista
un poco más definida, dado que vamos a poder ver de cierta manera ese canal que respeta las cotizaciones por parte del punto pivot. Muy seguramente en este punto fue cuando se hubiera podido llegar a presentar una corrección de la tendencia, porque lo que podemos ver es que los precios arrancan la jornada por encima del punto pivot, tratan de acercarse a la primera resistencia, pero lo que podemos ver es una caída. Eso es lo que ustedes también los van a poder utilizar de una buena manera para poder identificar la tendencia tanto de la jornada, así como el aumento de la volatilidad, tanto por parte del análisis de las velas, pero adicionalmente esto también es un truco muy interesante que vamos a poder utilizar con los puntos pivot, y es que a medida en que estos tienen mayor distancia entre el soporte y el punto pivot o la resistencia, lo que vamos a ver es que se va a presentar un aumento de volatilidad o que se espera que en esa jornada haya un aumento de volatilidad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Que vamos a nombrarlo como en esta primera zona, vemos que la primera resistencia y el primer soporte están muy cercanos a el nivel del punto pivot. Entonces, muy posiblemente esta jornada era una proyección de baja volatilidad. Pero cuando nosotros vemos que es en el caso contrario, que la resistencia está mucho más retirada que el punto pivot o incluso que el soporte, ahí lo que ya nosotros vamos a decir es que es una jornada donde se espera una alta volatilidad. Esta es la manera en que nosotros vamos a empezar a medir la volatilidad entre los instrumentos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos suponer de la jornada del día de hoy? Era una jornada en la cual, pues, era una volatilidad un poco más marcada, sobre todo desde el punto de vista que había más aspectos de un movimiento alcista que un movimiento bajista. Lo podemos ver simplemente por el espacio que hay entre la primera resistencia con respecto al primer punto pivot. Entonces, ya aquí definitivamente lo que fue una definición es de una tendencia alcista, pero si lo miramos anteriormente en otros periodos de tiempo, lo que vamos a poder ver es que hay momentos en donde efectivamente el espacio es cada vez más marcado y adicionalmente nosotros vamos a poder ver efectivamente un aumento de la volatilidad en esa jornada. Y adicionalmente esto también es como un truco. Cuando ustedes vean que que el espacio es cada vez más alto o más, digamos que abierto entre ellos, lo que nosotros vamos a poder ver es que se van a formar velas con mayores cuerpos que velas de incertidumbre o digamos que estas famosas velas peonzas. Digamos, en este caso, si lo vemos en este marco de tiempo, lo que vamos a poder observar es que efectivamente se presentan muy pocas velas de incertidumbre, muy pocas velas Dojin, dado que pues, efectivamente tenemos volatilidad y se presentan velas de alto cuerpo. Por supuesto, aquí no nos están dando tanto la dirección de la tendencia, pero sí nos están dando un análisis de que hay una tendencia definida. En cambio, cuando vemos que están cada vez más cercanos, podemos ver que se pueden llegar a presentar varias velas Dojin o algunas velas de incertidumbre porque efectivamente a medida en que hay más volatilidad, pues va a haber movimientos de mayor fuerza o de, digamos, de velas cada vez más marcadas. Entonces también es un punto en el cual nosotros vamos a hacer nuestro análisis. Ahora bien, ¿cuáles son digamos que las maneras de o los usos que tenemos por parte de nuestro punto pivot? Entonces, primero, la tendencia al corto plazo. Ya lo sabemos, funciona bastante para tratar de identificar, o bueno, identificar la tendencia del día, sobre todo el impulso inicial del día, porque claro, ahí es cuando nosotros vamos a mirar si se ubicó por encima o por debajo, si se llegó a sobrepasar la primera resistencia o el primer soporte. Entonces, es tendencia alcista cuando el mercado opera por encima del punto pivot y es tendencia bajista cuando el mercado opera por debajo del punto pivot. Entonces, digamos que la primera manera que nosotros vamos a utilizar ese instrumento, si está por encima, lo que nos están diciendo es que los compradores están efectivamente dominando el activo, hay un impulso comprador, por debajo es que tenemos un impulso vendedor, es decir, que aquí ya podemos empezar a identificar algunas características de momentum. Y los niveles claves, sin duda alguna, van a ser los tres primeros soportes y las tres primeras resistencias. Y las señales es que nos vamos a tomar una posición en largo cuando digamos, los precios estén por encima del punto pivot y cuando esté por debajo del punto y corto cuando esté por debajo del punto pivot. Y ese es digamos que lo que les quería mencionar. Cuando nosotros hablamos de los beneficios que quieren efectivamente tomar los traders a través de ese instrumento, es utilizando los diferentes niveles de soportes y de resistencias. Es decir, vamos a analizar nuevamente aquí por parte de nuestro MetaTrader, pero en este caso no vamos a mirar un indicador bursátil, sino que, bueno, ya tenemos apertura.
lo que vamos a poder ver tal vez es un comportamiento. Veamos la acción de Disney, que el día de hoy pues prometía un fuerte, digamos que un movimiento, wow, empezó con un gap alcista increíble luego del anuncio. No sé si ustedes estuvieron pendientes del anuncio que presentó Disney con respecto a que, bueno, a que la película Mulan la iban a colocar en los dispositivos, bueno, en su sistema de streaming, y lo que podemos ver es que fue un gap completamente alcista, pero bueno, para este análisis del punto pivot no me va a funcionar porque sin duda alguna es una tendencia al alza, pero miremos un activo en mercado FX o en mercado Forex y no sé, analicemos el australiano dólar o no sé si a alguno de ustedes pues les gustaría que utilicemos el punto pivot con algún activo, entonces si les gustaría eso, pues por favor me pueden dejar efectivamente su comentario para saber bueno, bajo qué activo les gustaría que analizáramos esto. Igualmente, pues mientras tanto, lo que voy a hacer es que vamos a utilizar en este punto el indicador MACD que se va a completar, se va a complementar de una muy buena manera. Muy bien, entonces utilicemos el australiano con respecto al dólar. Digamos que aquí ya tenemos algunos comentarios. ¿Y cuál es el punto, digamos, inicial, que es lo que podemos ver con respecto al Aussie dólar? Punto importante y es ver de una manera inicial cómo inició. Vamos a colocar una temporalidad sobre todo de una hora para mirar cómo se ha comportado la jornada en este punto. ¿Qué es lo que podemos ver? Que ya aquí tenemos un movimiento alcista, tenemos efectivamente un dominio por parte de los compradores. Entonces, claro, cuando los traders ven este impulso, no es que vayan a tomar de una vez posición en ese momento. Algunos lo hacen, pero lo que les gusta a los demás traders es esperar a que se presente el primer rompimiento. Entonces, claro, ellos lo que dicen es, voy a esperar el primer rompimiento, digamos en este caso la primera resistencia, coloco mi posición, si se cumple la condición de ese nivel y lo que voy a hacer es que voy a utilizar la segunda resistencia para tomar mis primeros beneficios. Entonces, claro, aquí es cuando ellos empiezan o cuando los traders empiezan a acomodar órdenes, sobre todo los intraday o los day traders. Porque claro, aquí en el punto es que si nosotros ya tomamos, abrimos nuestra posición en 0.7182, en 0.72 ya estamos tomando nuestros primeros beneficios. Entonces ya esto es una ayuda, la verdad, bastante importante. Y adicionalmente que, claro, como ya tomamos el primer impulso que abrió nuestra posición y cerró nuestra posición con pips positivos, ahí lo que voy a hacer es que voy a determinar nuevamente otro nivel, es decir, que voy a utilizar mi tercera resistencia para poder determinar mis puntos de take profit, de establecer efectivamente mi orden de cierre para tomar beneficios. Claro, en algunos casos el espacio entre la segunda resistencia y la tercera resistencia pueden ser bastante grandes. Entonces, cuando son bastante grandes, lo que los traders hacen es que realizan un ajuste de stop loss y de take profit. Entonces, ¿cuál puede llegar a ser ese ajuste? Simplemente lo que determinan es que hacen un análisis de promedio de pips con respecto al primer espacio, es decir, que entre la primera resistencia y la segunda resistencia lo que hacen es que determinan cuál es el número de pips que tienen en ese punto. Digamos, aquí tenemos un movimiento de 22, 23 pips. Entonces, claro, ya lo que hacen es que efectivamente tratan de determinar nuevamente ese movimiento de 21, 22 pips, pero pues en estos momentos lo que podemos ver es que lo tenemos a nuestro favor. Entonces, lo que hacen es tratar de promediar ese beneficio. ¿Por qué? Porque si muy posiblemente a la finalidad de la jornada no se llega a tocar la tercera resistencia, que igualmente es digamos que no significa que no se cumpla esa condición, se puede llegar a cumplir esa condición, pero sobre todo que a medida de la jornada puede llegar a ser bastante difícil. Entonces lo que tratan de hacer es de ajustar los niveles de una mejor manera. Es decir, aquí estamos diciendo que ya alrededor de 40 pips es un nivel, la verdad, bastante óptimo. Entonces pueden llegar a determinar pues efectivamente ese nivel para que no tengan ningún inconveniente. Ya en el caso de el stop loss, lo que hacen es que a medida en que ya se van ejecutando las órdenes, esos precios de entrada van a trabajar como stop loss, es decir, que como recordemos, en la primera resistencia por parte de los australiano dólar es donde nosotros decimos compramos, ¿cierto? Y para colocar mi nivel de stop loss, mi nivel inicial, algunos utilizan el nivel anterior, ya sea el punto pivot, digamos, en este caso utilizaríamos el punto pivot, por supuesto, hacen el ajuste dependiendo de su gestión de riesgo, pero ese es como el punto inicial. Ya cuando se cierra y se ejecuta la siguiente orden, digamos que en el caso de la segunda resistencia, lo que hacen es que efectivamente se presenta o colocan la condición que la segunda orden que
que abre al nivel de la segunda resistencia, va a determinar de una vez un stop loss con respecto a la primera resistencia. Y así lo hacen de manera progresiva. Entonces, en este caso es que si se llega a ejecutar el take profit y se abre una nueva orden o una nueva posición, ahí lo que van a tener en cuenta es que ese stop loss se va a aperturar con respecto al nivel del take profit anterior. Es decir, es un comportamiento armónico, es progresivo, pero de esta es la manera en la cual los traders lo utilizan pues para tener efectivamente más información y adicionalmente tener esos niveles que van a trabajar en nuestro favor. En este caso, pues es una tendencia alcista, entonces como podemos ver, trabaja lo mismo por parte de, bueno, por parte de unas posiciones en largo. En este caso que nosotros queremos ver posiciones en corto, entonces aquí lo que nosotros, bueno, de hecho el yen japonés no es que esté presentando un movimiento tan a la baja, pero en este punto lo que muchos esperarían es que efectivamente las cotizaciones del yen japonés sobrepasen, digamos que el punto pivot y para asegurar, o lo que hacen algunos traders es que al momento en que se cumpla ese cruce, ejecutan su orden teniendo en cuenta que van a establecer su take profit en el primer soporte, o lo que incluso algunos también hacen es que esperan a que se presente esa confirmación digamos, del cruce del punto pivot, o incluso que lleguen a tocar el nivel del 104.668, que en este caso es el primer stop loss, para abrir la posición. Entonces es como una de las maneras que también vamos a utilizar, pero por supuesto que en este caso va a ser en una dirección en corto. Entonces en este caso, bueno, aquí tenemos un ejemplo bastante interesante con respecto al USD CAD, con respecto al dólar canadiense. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos que los precios inician por debajo del punto pivot. Entonces, ¿qué significa? Que es una jornada bajista, son cotizaciones a la baja y aquí lo importante es que nosotros, que es lo que van a hacer algunos traders, esperan efectivamente a que se ejecute el primer nivel, es decir, que los precios sobrepasen el primer stop loss para abrir su posición, abren su posición en este punto y lo que van a decir es que abrimos nuestra posición en corto, tomamos beneficios en nuestro stop loss, digamos para las personas que tal vez no sepan determinar muy bien niveles de take profit, qué pena, aquí estamos hablando de take profit y ya para el stop loss, en estos casos, en posiciones en corto, nuevamente, puede llegar a ser a trabajar como el primer punto pivot, o lo que normalmente algunos hacen es que utilizan medias móviles, sobre todo en cortos periodos, de 10 periodos y de 20 periodos, para poder determinar efectivamente niveles que puedan trabajar como ese punto bueno, ese nivel de cierre de pérdidas, digamos, que es un stop loss, o ya, digamos, algo que digamos que acabo de recordar que la verdad también es bastante interesante, es que cuando no ven ese espacio tan marcados para colocar ese stop loss, lo que hacen es que se apoyan con otros puntos pivot. Es decir, que lo que van a hacer es que como no pueden determinar de cierta manera, una manera un poco más viable, el nivel del stop loss hasta el primer punto pivot, lo que van a hacer es que van a utilizar anteriores históricos del mismo PP para poder determinar efectivamente niveles de stop loss. Entonces, es como una buena manera que van a utilizar, dado que aquí lo que estamos teniendo en cuenta son históricos de anteriores periodos. Y eso sin duda alguna va a ser algo muy importante y muy fundamental, pues para llegar a, digamos, a mejorar nuestra estrategia, no mejorar de una mejor manera nuestra administración o gestión del riesgo a través de las órdenes del stop loss. Entonces, como pueden ver, es bastante eficiente. Y otro punto también muy interesante es que este indicador funciona o se complementa muy bien con indicadores de momentum. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el indicador MACD, que en este caso, el histograma, vamos a borrar todos estos niveles que acabo de dibujar. Bueno, que no me están borrando de una manera bastante bien, pero lo interesante es que nosotros vamos a poder utilizar indicadores de momentum que nos van a dar pues mucha más información del dominio de la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? En este caso, cuando inició la jornada del día ya vemos que fue bajista, pero lo que sí vamos a analizar es que el histograma del MACD está marcando barras cada vez más pronunciadas, donde como podemos ver no tenemos divergencias, lo que de hecho tenemos es una convergencia por parte de las barras, entonces eso ya es una confirmación de que la información del punto pivot que nos está brindando de que ya es una tendencia bajista, aquí ya podemos complementar que efectivamente es un dominio completo por los vendedores, entonces muy seguramente
para las personas que les gusta operar justamente al momento en que define el punto pivot, hubieran tomado pues su posición en corto al momento en que la jornada inició por debajo del punto pivot para efectivamente empezar a tomar esos beneficios. Es decir, entrar en corto justo cuando vieron que los precios se ubicaban bueno, por debajo del punto pivot. Eso también es una manera de operar y adicionalmente eso lo que les permitiría es que, claro, ya con el primer soporte van a tomar sus primeros beneficios de la jornada del día y adicionalmente que pueden llegar a establecer una nueva orden, es decir, van a tener una orden adicional. Pero bueno, eso ya la verdad lo dejo a cada quien, o bueno, eso la verdad depende mucho de cada uno de los traders, entonces es un punto que, bueno, que les dejo a todos ustedes porque aquí ya viene como la imaginación, aquí viene de acuerdo pues al sistema de cada uno y cómo lo, digamos, puedan empezar a implementar sin ningún problema. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta? Este instrumento funciona en cualquier marco de tiempo y en casi cualquier instrumento financiero. ¿Por qué estamos hablando de cualquier marco de tiempo? Porque el punto pivot siempre se determina en un promedio diario. No hay promedios menores a eso. Por supuesto que hay unas modificaciones que les funcionan a los traders. Tal vez lo que vamos a poder encontrar si ingresan a la parte del mercado de MQL, digamos donde están todas las aplicaciones, van a poder encontrar puntos pivots semanales y mensuales. Digamos que si ustedes ya quieren ver más en largo plazo, lo van a poder realizar sin ningún problema, pero la ventaja es que como ya estamos viendo el periodo, el promedio del diario, ya les va a funcionar sobre todo en gráficos de una hora. Como pueden ver, lo hicimos en gráficos de una hora y podíamos analizar sin ningún problema toda la jornada del día con respecto a los tres niveles de soporte de resistencias. Puede ayudar o a definir la tendencia principal, sin duda alguna, ayuda a detectar los posibles cambios en la dirección de los precios de una manera más precisa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que los precios efectivamente no presentan los verdaderos rompimientos entre los soportes o las resistencias, ahí lo que vamos a poder entender es que se puede presentar una dirección o un cambio de tendencia. Entonces eso también es como un punto muy interesante y vemos que la última recomendación que les dejo es que es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por el indicador, por lo cual es muy importante que nosotros empecemos a complementarlo. Lo vamos a empezar a complementar con otros indicadores. Se los mostré con el MACD porque funciona la verdad bastante bien con MACD, pero también funciona muy bien con medias móviles, o sea, para ver cruces con respecto al indicador, aunque de pronto se les puede cargar un poco el gráfico. También funciona muy bien con el indicador del ADX. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros queremos confirmar los verdaderos rompimientos, necesitamos analizar la fuerza, es decir, que con ADX funciona bastante bien. Con el indicador de Bull Lumber Power también funciona sin ningún problema. Y adicionalmente que les va a funcionar mucho en los análisis. Y digamos que ya, pues para terminar, porque creo que me estoy quedando sin tiempo, en estos momentos lo que voy a hacer es que les voy a mostrar donde ustedes también cómo van a empezar a encontrar más información por parte de este análisis. Y es a través de, pues, el portal de FX Street. Yo no sé, pues igualmente, pues es sin duda alguna nuestro aliado el día de hoy que también nos está brindando este tema de webinar. Pero ¿qué es lo importante cuando nosotros estamos hablando de FX Street? Que en la parte de los análisis o incluso en las noticias que ustedes van a poder encontrar, sobre todo en noticias que se centren más en puntos técnicos, van a poder encontrar la información de los puntos pivots. Hay algunas personas que participan en este foro, la verdad, grandes traders, que colocan la información al final. Igualmente, normalmente ustedes lo van a poder encontrar en las noticias de el análisis del precio o en el análisis técnico. Ahí les va a mostrar tanto la información de los análisis de las medias, bueno, con respecto a todos los demás instrumentos que utilicen. Y en algunos casos ustedes van a poder encontrar son los niveles. Digamos, aquí ya nos están diciendo los pivots diarios con respecto al soporte, a la resistencia, soporte o resistencia. Ustedes van a poder realizar, tener este análisis de antemano y decir, listo, ya por lo menos sé cuál es el análisis que los demás personas están viendo con sus puntos pivot, o bueno, con los puntos pivots, y me va a poder ayudar sin duda alguna a tener, o más que todo, a analizar de una mejor manera los niveles de las jornadas del día. La verdad los invito a que ingresen a la página de FX Street. Es un contenido bastante bueno. La verdad es muy popular. Eh, pues sin duda alguna también nos brinda una información muy profesional de la mano y pues que igualmente todos tenemos acceso a ella. O sea, mejor dicho, es un recurso muy bueno. Utilícenlo, la verdad. Y ya pues para finalizar, igualmente por parte de nosotros, el Distrito Financiero, si alguno de ustedes
está interesado con respecto a cursos de trading, a newsletter, a tutoriales sobre diferentes plataformas, servicios de asesorías, webinars, clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@eldfx.com para que tengan pues más información. Y finalmente también los invito a todos ustedes que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en el Distrito Financiero como DF-Financiero, como Distrito Financiero, como DF.Financiero, o también nos pueden escribir a nuestro número WhatsApp. Igualmente también les doy una información de contacto. Y me pueden encontrar en FX Street a través de Raúl Ramírez para ver pues los, digamos, los artículos que estoy publicando, sobre todo que más que todo es de coyuntura internacional. Entonces los invito a que ingresen y pues me visiten o que me visiten también en mi perfil de TradingView. Entonces pues no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación. Espero que les haya gustado bastante este webinar. La verdad, digamos que nos disculpamos de pronto por los inconvenientes técnicos que se presentaron al inicio, pero nada, se pudo dictar el webinar sin ningún problema y espero que les haya gustado. La verdad, bastante que el punto pivot es una herramienta que sin duda alguna nos va a brindar bastante información. Igualmente, si alguien tiene alguna pregunta y pues efectivamente muchísimas gracias a FX Street por esta gran invitación. Ok, perfecto. No siendo más, me despido de todos ustedes deseándoles bueno, una feliz tarde o un feliz día de acuerdo al país que nos estén sintonizando. Les agradezco a todos por su participación y nos vemos en el siguiente webinar. Vale, muchas gracias a FX Street, muchas gracias a los asistentes, a Jay, muchas gracias también a JT por su participación. Gracias a ti y nos veremos en un próximo webinar. También a Emilia, me alegra que te haya gustado mucho la clase. Muchas gracias a ti por tu participación y pues nada, nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego y felices trades para todos.